poro nuclear, cromotime y cromosomas. Luego vemos el nucleolo, que es donde se van a sintetizar en los ribosomas, el RNA ribosómico y los ribosomas, que estos se van a ir hacia el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático, aquí en el tema 8, se tiene lugar entonces toda la síntesis de las proteínas. Por eso tenemos el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Siendo importante el rugoso porque ahí es donde ocurre la síntesis de proteínas. Y algo vamos a ver que en estos ribosomas están activos cuando, y están unidas las dos unidades, tanto la subunidad mayor como la subunidad menor, como lo vamos a ver, cuando están en síntesis de proteínas. Después vamos a ver el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, después de que el retículo endoplasmático se ha ocurrido la síntesis de las proteínas y algunos compuestos, estos van a irse por medio de algunas vesículas que las vamos a llevar y vamos a mirar dentro de los COP2, cómo van a ir hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi sigue el proceso posttranscripcional de las proteínas. Termina la maduración y glicosilación de las proteínas en el aparato de Golgi. Por eso dice glicosilación y formación de las vesículas y el transporte de esas vesículas que van a diferentes partes de la célula. Después que veamos el aparato de Golgi, vemos la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué incluí este tema de la enfermedad de Parkinson acá? Porque vamos a mirar que en el aparato de Golgi, como se forman las vesículas, estas vesículas van a ir desde el aparato de Golgi y van a ir hacia la membrana celular, por ejemplo. Allí se adhieren, se adicionan y vierten todo lo que contienen sus vesículas. De esta manera, por ejemplo, si llevan dopamina, si se ha formado y se ha sintetizado dopamina, estas van a verter o van a salir de la célula donde se han producido y de allí salen al espacio sináptico. Pero esto lo hace mediante un proceso muy importante que es llamado los SNAR, el transporte de vesículas debido a los SNAR. Por eso aquí vamos a ver la enfermedad de Parkinson como una de las alteraciones debidas a estas proteínas que se alteran. Ahí vamos a ver los VSNAR y los TSNAR, que ellos se tienen que acoplar perfectamente para que la vesícula se ancle a la membrana y vierta todo su contenido al espacio sináptico. Por eso es importante ver que una de las enfermedades que tenemos, el Parkinson, pues es alteración de dopamina, pero aquí nos damos cuenta que no es que no se produzca. En algunas células, algunos pacientes sí se está produciendo, pero hay alteración de los SNAR, o sea, de las vesículas que transportan esa dopamina desde el aparato de Golgi hacia la membrana celular. Luego vamos a mirar, después de ver la enfermedad de Parkinson, la energía celular. Empezamos con el tema 12, que es las mitocondrias. Las mitocondrias, vamos a ver en las mitocondrias que es donde se va a producir el ATP. O sea que allí se produce la fosforilación oxidativa. Tenemos entonces la fosforilación oxidativa y vemos el ciclo de Krebs. Aquí en el ciclo de Krebs vamos a mirar cómo se activan los complejos multisistémicos y cómo se produce el ATP. Esos complejos multisistémicos empiezan desde que se activa precisamente el ciclo de Krebs y se empieza a producir NAD, H más H y FAT, H más H, que es realmente el objetivo del ciclo de Krebs. Producir 3 moléculas de NAD, H más H por cada molécula de piruvato que ingresa hacia el interior de la mitocondria. Y una de FAT. Ahí vamos a mirar todo lo que es la fosforilación oxidativa, cuyo objetivo final es la producción de ATP, que es para lo que estamos mirando las mitocondrias. Ahí también vamos a mirar las alteraciones mitocondriales como el tema número 13. En las alteraciones mitocondriales vamos a ver las alteraciones del ADN mitocondrial. Vamos a mirar que esos daños de las mitocondrias van a dañar el sistema nervioso. Y uno que más se va a dañar es el nervio óptico. Por eso vamos a mirar todas las alteraciones del sistema visual y también vamos a mirar que se altera el sistema nervioso central. Por eso
muchas de estas alteraciones mitocondriales se desarrollan con convulsiones. Y algo mucho más complicado es que se daña la sustancia blanca que recubre las neuronas. Entre ellas tenemos la mielina. Entonces se daña la mielina y este proceso de desmielinización hace que haya contacto entre neurona y neurona y se produzcan las convulsiones. Por eso aquí les explico muy bien la importancia que tienen las alteraciones mitocondriales donde no se producen pues el suficiente ATP y todos los compuestos que se necesitan para que funcionen bien nuestras células. Entre ellos vamos a ver, por ejemplo, las neuronas. Después de que ya veamos todos los mitocondrias, entramos a otra parte que está muy conectada a las mitocondrias, que son los peroxisomas. En los peroxisomas vamos a ver el metabolismo que ocurre allí en los peroxisomas, y en estos peroxisomas vamos a mirar que va a ocurrir el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga. Estos ácidos grasos de cadena larga generalmente son de 22, 24, 26 átomos de carbono. Por eso cuando estos se aumentan en sangre, se va a dar una alteración de la producción o síntesis de la mielina. Por eso aquí vamos a mirar las alteraciones peroxisomales. Entre ellos vamos a ver el síndrome de Zellweger. Luego, después de ver los peroxisomas y el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga, vamos a entrar a ver el citoesqueleto o movimiento celular. Vamos a mirar la organización de los filamentos de miosina actina. Vamos a mirar cómo funcionan dentro de la parte de contracción muscular, cómo ocurre el movimiento precisamente de nuestros músculos, dada contracción y relajación, y que en ese movimiento podemos nosotros tener la locomoción, nuestra marcha. Porque cuando se altera, vamos a ver que hay hipotonía, no hay fuerza, no hay contracción del músculo, y por ende, entonces hay una hipotonía, y al no haber fuerza, no hay movimiento de la persona que sufre este movimiento. Entonces ahí vamos a ver todas las alteraciones de todas las alteraciones de miosina actina. Después ahí vamos a ver la distrofia muscular, que son precisamente esta alteración de estos filamentos miosina actina. También vamos a ver los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios juegan papel importante dentro del sistema nervioso central, como los neurofilamentos, que dice ahí. Luego, después de que veamos el citoesqueleto, algo que claro, si nosotros, esto se va regulando, que de hecho se tiene que regular, este compuesto desde los citoesqueleto, ya lo hacen por exposición. Se hacen las exposiciones donde se divide el grupo y exponen el tema, que el cual tiene una nota que yo explicaré en su debido momento para que lo tengamos en cuenta. El otro tema que se explica es membrana plasmática o superficie celular. Aquí vamos a ver el transporte de moléculas a través de la membrana por endocitosis y pinocitosis y también la activación de algunos canales iónicos que dejan entrar y salir sodio y potasio, que son muy importantes mantenerlos en un perfecto equilibrio. Después de ver la membrana viene la adhesión celular. Cómo se adhieren las células y cómo se están organizando por medio de las integrinas, caderinas, selectinas y la formación del glicocáliz. Pero vemos que esa formación, precisamente el glicocáliz que está en la parte externa de las células, es la que permite la unión célula a célula. Luego, después de la señalización, de la adhesión celular, tenemos la señalización, porque vea que en la adhesión ya estamos viendo las integrinas, y las integrinas actúan como moléculas señalizadoras, por eso ya entramos a la señalización celular. Vamos a mirar las moléculas señalizadoras, vamos a ver los receptores de superficie celular, los receptores citosólicos, vamos a ver todo lo que son las neuronas, todo lo que son hormonas, cómo va ese transporte desde el sistema endocrino, autocrino y paracrino. También vemos en este proceso de señalización todo lo que son la activación de las MAP quinasas. Cómo ocurren las vías de señalización para activarse
estas proteínas específicas de acuerdo al mensaje que llegue a la membrana celular. Entonces ahí tenemos que mirar que nuestras membranas celulares, por ejemplo nuestras membranas neuronales, responden a estímulos que están recibiendo los receptores de la membrana celular y así se van dando esas acciones al interior de nuestras células. Aquí tenemos que entonces mirar cómo ocurre todo ese transporte de las vías de señalización. Vamos a ver las vías Jack, Stack, mensajeros intracelulares y todo lo que es la diferenciación celular. O sea, cómo a partir de ese ovocito primario se van diferenciando el ectodermo, mesodermo y endodermo, y del ectodermo cómo se van a derivar, por ejemplo, el sistema nervioso y la piel, se van a desarrollar. Todo eso se va en la diferenciación celular. Y también se ven los factores de crecimiento y la apoptosis. Como un tema también de exposición. El último tema de exposición aquí sería el de ciclo celular. El de ciclo celular, que es precisamente cómo ocurre la división de las células en el estado G1, S y G2. Y luego en la mitosis, cómo se dividen las células y cómo aparecen las dos células hijas y van creciendo hasta un tamaño determinado. Y cómo vuelven a entrar otra vez a la fase S. Y cómo va a haber ese control del ciclo celular. El último tema que vemos es sobre cáncer. Aquí vemos lo que son todos los oncogenes y las alteraciones de las MAP quinasas. Porque aquí vamos a mirar la activación de las ciclinas D. Entonces, con esto les he expuesto todos los temas. Yo se los voy a hacer llegar por correo para que tengan todos los temas. Pero entonces, recuerden que si todo pues se va normalizando, empiezan las exposiciones desde citoesqueleto. Serían las exposiciones citoesqueleto, membrana plasmática, señalización celular y ciclo celular. Adhesión celular, generalmente yo lo explico muy bien, todo lo que es la adhesión, porque ahí tenemos que ver lo que es adhesión y señalización. Entonces ahí se confunde un poco ese tema. Por eso ese tema prefiero explicarlo. Y el último tema que expongo es sobre cáncer. Entonces, este sería el programa que vamos a ver sobre la biología celular. Ahora, vamos a empezar con el primer tema, que es origen y evolución de las biomoléculas. Les voy a explicar, pues lo que hice fue, porque me quedaba difícil unir todas las moléculas porque no tenía el equipo necesario para poderlo hacer, me gustaría. Pero lo que hice fue hacer un texto para que ustedes lo vean, yo lo explico, y de ahí ustedes lo pueden estudiar fácilmente. Entonces, el otro tema que les voy a presentar es precisamente sobre el origen de las biomoléculas. Samuel, ¿me estás escuchando? Sí, profe, bien. Listo, entonces voy a cambiar por origen de las biomoléculas. Aquí las tengo, les voy a explicar. Creo que hoy puedo explicar origen y hasta agua, porque como hemos perdido tanto tema, yo creo que podemos dejarlo hasta agua. Entonces voy a explicar origen de las biomoléculas, que lo he dejado en texto, para que sea mucho más fácil y no nos demoremos tanto. Entonces aquí está origen de las biomoléculas. Todos los compuestos orgánicos que son muy abundantes en la Tierra, como lo dice ahí el texto, se encuentran en la corteza terrestre. Ahí encontramos el agua, encontramos en la atmósfera, encontramos en todas las partes, por ejemplo, en los fósiles, ahí encontramos todas estas biomoléculas, pero vamos a mirar cómo se originaron, de dónde vinieron estas biomoléculas. Vamos a mirar que uno de los primeros que empieza a hacer la propuesta de dónde se originan las biomoléculas es Oparin en 1922. Y entonces él dice que las primeras biomoléculas vienen de una atmósfera que se dio precisamente desde la gran explosión. De esa gran explosión
vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si hubo la gran explosión, que se toma la hipótesis de dónde viene el origen de la Tierra, vamos a mirar que la incandescencia, que hoy en día todavía vemos esos procesos que se dan en el Sol, cómo el hidrógeno combuste y se transforma en helio. Entonces sería lo primero que podríamos partir de esa origen de las biomoléculas, que partimos de esas combustiones, de cómo el hidrógeno se fue convirtiendo en helio, que fue lo más que se fue creando en este primer instante, que eso no lo sabemos cómo podría ocurrir. Pero también empiezan entonces a darse que empieza a ver cómo se empiezan a formar los elementos. Pero esos elementos parece que se fueron uniendo de acuerdo a su magnetismo, electronegatividad, electropositividad, se fueron uniendo. Entonces así van apareciendo las primeras biomoléculas. Entonces, de acuerdo a esta hipótesis de Oparin, vamos a mirar que la atmósfera primitiva era muy rica del gas metano, CH4, era muy rica de amoníaco, y también encontrábamos vapores de muchos gases, entre ellos incluíamos, el primero que ocurría era CO, después aparece el CO2 como gas. De todas maneras, aquí dice que viene el vapor de agua, pero no fue el primero que teníamos, no. Recuerden que lo primero que fue el CO, pero habían otros gases muy abundantes, que era el gas metano, el H2S, el gas sulfídrico, que esos sí existieron en aquella parte, y algo muy importante que existió en la atmósfera primitiva es el gas metano. También existió no solamente el gas metano, sino el amoníaco en forma de gas, el amoníaco. Entonces aquí teníamos como importante el metano, el amoníaco y el CO, que en algún momento se formó el CO2. Pero ¿por qué hago énfasis acá? Porque esta era una de las acciones en estas atmósferas primitivas. Vamos a mirar que estas atmósferas primitivas eran altamente reductoras. Reductoras quiere decir que se forman estos compuestos en forma iónica, o sea que interaccionan fácilmente entre ellos. Y esa interacción entonces permitió que se fueran uniendo entre sí. Entonces se habla de los caldos nutritivos, que fue muy abundante en esos océanos primitivos que se fueron formando y que permitió precisamente que estos compuestos se fueran formando. De esta manera, entonces de estos compuestos sencillos se fueron formando compuestos mucho más complejos que se unían y que estaban dentro de este caldo nutritivo, que lo llaman la sopa primigenia. Esta sopa primigenia pues contenía precisamente los compuestos simples que iban reaccionando para dar lugar a estructuras complejas. Entonces, ¿dónde se ve muy bien esta reacción? Esta reacción se ve muy bien, y esto lo hace Millikan, y lo hace en uno de sus experimentos, que aquí inclusive yo incluí el experimento que él hizo, el experimento de Stanley Miller, de Millikan, y entonces él lo hizo en 1953, Stanley Miller, y ahí lo vemos. Stanley Miller, entonces, lo que hizo fue demostrar lo que decía Oparin, pero él ya lo demostró. Entonces, él partió de esas atmósferas primitivas. Y aquí vemos en la gráfica cómo él incluyó los gases de esas atmósferas. Incluyó amoníaco, incluyó metano, CH4, vapor de agua, CO y agua. Vea que aquí lo está diciendo, no estaba el CO2, CO, y ahí lo estamos viendo. Y eso lo hizo Stanley Miller. Entonces él entró a estos gases, y a estos gases les hizo pasar vapor de agua y les colocó chispas eléctricas que semejaban los relámpagos que había en aquellas atmósferas primitivas, que permitió precisamente la ionización del agua. El agua se ionizaba quedando H positiva o H negativa. Lo mismo, el NH3 quedaba
N positivo, H positivo, N negativo. El CO, O negativo, C positivo. Y así se iban entonces ionizando estos compuestos. Entonces, de aquí Stanley Miller, al hacer pasar el vapor de agua con estas chispas que creó esas atmósferas primitivas y alta presión, hizo que esto circulara y fuera pasando por un tubo que lo puso a refrigeración. Y luego lo colocó en una mezcla donde recogía todo lo que se condensaba y empezó a analizar qué encontraba en estas muestras. ¿Qué encontró Stanley Miller en estas muestras? En estas muestras Stanley Miller encontró entonces que se producía una mezcla de aminoácidos. En esta muestra de aminoácidos, él encontró uno de los aminoácidos más pequeños que nosotros tenemos y que conocemos, que es la glicina. Entonces fue muy fácil encontrar que esta glicina se formó de la unión del CO2, unión del amoníaco y unión del metano. Formó este compuesto. Luego, si ya teníamos que se unían dos metanos, tenemos que se formaban dos carbonos, más el grupo carboxilo que venía del CO2 más el amonio. Entonces ahí teníamos la alanina. Y así sucesivamente, pues se fueron uniendo estos compuestos y fueron formando los aminoácidos. O sea que los aminoácidos se formaron a partir de la unión del metano, a partir de la unión del CO2 y el amoníaco. De ahí se formaron. Pueden haber influido otras acciones que se pudieron dar en estas atmósferas, como pues, los rayos X y la luz ultravioleta y la radiación gamma. Entonces, esto pudo permitir pues, que se fuera procesando y se fueran formando otros compuestos. Y con esto, él demostró que a partir de estos compuestos y estas mezclas, de forma que los dejó incluso algunas semanas, pasándose el vapor de agua y a alta presión, temperatura, entonces, él partió del metano, amonio, le puso oxígeno en algunos, otros, CO2, perdón, en algunos hidrógenos, y así fue entonces mirando cómo se podía mejorar, entonces, cómo se podían formar estas biomoléculas. Entonces, aquí queda demostrado cómo se formaron las primeras biomoléculas. Y él incluyó dentro de estos compuestos que empezó a encontrar en los aminoácidos, aquí los describo. Encontró ácido aspartico, ácido glutámico, pero también encontró otras moléculas. Por eso le decía, por ejemplo, la acción de la luz ultravioleta, pues, y pudo influir para que se formaran otros compuestos. Por eso encuentra la urea, el ácido láctico, el ácido acético, el ácido fórmico. Esto los encontró y es lo que nos explica precisamente en la célula de Cooper. Este tema lo pueden leer en el primer capítulo de la célula de Cooper, que ya que tomo acá, es el texto guía que nosotros vamos a llegar, la célula de Cooper. Pero al comprarla, si van a adquirir este libro, es mejor que compren la edición del libro grande, porque hay un libro pequeño. Claro, yo sé que es mucho más económico, pero se recorta mucho tema. Me estuve mirando y es mucho el tema que se recorta en la edición pequeña. En cambio, en el libro grande no se recorta tanto tema. Por eso tengan en cuenta esa parte de la célula de Cooper. Luego vamos a mirar que de estos compuestos, aquí ya vemos que se forman los aminoácidos. Se forma la glicina, ya vemos la formación de la alanina. Se forma la valina, la isoleucina, que son aminoácidos ramificados. Estos aminoácidos se van uniendo entre sí por medio de la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente. Y aquí se van uniendo por medio del enlace peptídico. Y ese enlace peptídico
entonces el que me va a permitir que se vayan uniendo los aminoácidos entre sí y se vayan formando esas cadenas lineales de proteínas. Formándose inicialmente las proteínas primarias. Era una cadena, una secuencia de aminoácidos. Pero vamos a mirar que esto fue cada vez volviéndose más complejo, porque hablamos de los caldos nutritivos. Claro, allí se formaban más aminoácidos que se iban uniendo entre sí y se formaban moléculas cada vez más complejas. Para imaginarnos que esto no pasó de la noche a la mañana. Esto pasó, y para que ocurriera esa formación de estas biomoléculas pasaron millones de años. No, como digo, fue algo secuencial muy poco a poco que se fue dando. Pero lo que dio origen en primera instancia fue la formación de estas moléculas de que yo parto: metano, amonio y CO. De ahí se empieza a partir. Luego la formación del hidrógeno. Sabemos que eran muy ricas estas atmósferas en hidrógeno, porque yo hablé que había combustión. Entonces ese hidrógeno se transformaba en helio, por eso esas atmósferas eran muy ricas en hidrógeno. Y por eso la formación del amonio y de todo lo que se desprende que contenga hidrógeno. De ahí, por ejemplo, el metano. Hablamos que el metano es CH4, el carbono y 4 hidrógenos alrededor. Pero ¿qué pasa? El carbono tiene 4 valencias, se une a 4 hidrógenos. Pero él entre sí se puede unir, metano-metano. Y entonces forma el etano. Y así sucesivamente el propano, y hasta llegar a hexano, de 10, 20 carbonos. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que el metano, como tiene el carbono tiene la propiedad de la concatenación. La concatenación es la forma como se dan las cadenas carbonadas. Y de aquí se puede explicar el origen de los hidrocarburos, que hoy en día los encontramos, por ejemplo, en el petróleo. El petróleo se tuvo que haber formado de esa parte y de ahí vemos muy abundante todos los hidrocarburos. Todo lo que nosotros estudiamos en química orgánica es la química del carbono, porque el origen viene de este elemento, el carbono. Y su primera biomolécula es el metano. Y el metano, por tener el carbono, tiene la propiedad de la concatenación. Por eso nos permite esta unión para que se vayan formando los aminoácidos y de esta manera entonces se vaya formando las proteínas. Entonces iniciamos las proteínas, primero las uniones del enlace peptídico. Ese enlace peptídico forman esas cadenas de aminoácidos, que esos aminoácidos se van uniendo entre sí por enlaces primero de puentes de hidrógeno. Pero vamos a mirar que en estas atmósferas también fue rico el gas sulfídrico, el H2S. Ese gas sulfídrico fue uniendo el azufre a un aminoácido que se formó, que es la lisina. Entonces la lisina en su estructura tiene el azufre, de tal manera que una lisina con otra lisina en una cadena de otra cadena se pueden unir formando el enlace puente bisulfuro. Esa formación y unión del enlace puente bisulfuro va a permitir el plegamiento de las proteínas. Yo hablaba primero que tenemos las proteínas lineales, pero luego vamos a mirar que estas proteínas se van a doblar y se doblan precisamente donde hay lisina, donde hay formación del enlace puente bisulfuro. Y de esta manera, entonces se pliegan, se llama plegar las proteínas. O sea, como se van plegando, se van cada vez estructurando más, volviéndose más compactas, y es así que ya tenemos los enlaces puentes bisulfuro, enlaces puentes de hidrógeno. Entonces vamos a ver que hay interacciones entre esos complejos que se van formando, y entre esas interacciones vamos a mirar que se forman dos interacciones muy importantes, que son las fuerzas de London y las fuerzas de Van der Waals. En esas interacciones vamos a mirar entonces que se van volviendo mucho más complejas estas proteínas.
donde ya no estamos hablando de 30, 40, 60 aminoácidos, sino estamos hablando 300, 400, 500 aminoácidos. Ya claro, las moléculas son mucho más complejas. Entonces ya tenemos que hablamos de las unidades alfa, las unidades beta. De aquí porque van apareciendo. Y esto me da esta formación de la fuerza de London y de Van der Waals, que se vayan a evolucionar las proteínas ternarias y cuaternarias. Entonces, dándose mayor especificidad, complejidad a estos complejos proteicos que se formaron de esta manera, y de esta manera tenemos que algunas proteínas van a ejercer acción catalítica. Entonces ya tenemos que estas proteínas que que tienen acción catalítica son las enzimas. Las enzimas, pues nosotros las tenemos, por ejemplo, en nuestro organismo. Son las que van a cumplir todas las funciones para el proceso digestivo y metabólico de lo que consumimos. Y en todo vamos a mirar estas acciones enzimas. Sobre todo nosotros lo vamos a profundizar porque están presentes en nuestro organismo, en las plantas y en todos los seres vivos. Ahí los encontramos. Por eso la importancia de ver cómo fueron evolucionando las proteínas. Por eso lo pueden leer y lo dejé en forma de texto, para que sí lo vayan leyendo y lo puedan así ir asimilando mejor, porque yo sé que con una sola explicación no va a ser suficiente. Luego tenemos que en este proceso evolutivo tenemos otras moléculas que se formaron, que fueron importantes en la formación y evolución de las células, que empieza como procariontes, luego procarióticas y después se evolucionan a eucarióticas. Entonces, dentro de este proceso evolutivo es importante, y ahí dice trascendental, que en estas atmósferas primitivas tenían, ya lo dijimos, ricas en metal. Pero vamos a mirar que aparece el CO2. Al aparecer el CO2 se une a estas cadenas, que se formaban las cadenas carbonadas, se formaban estas cadenas, pero un extremo quedaba unida al CO2, formando el grupo carboxilo. Entonces ese grupo carboxilo formó la parte hidrolítica o interacción con el agua. Entonces era la parte polar. Y recuerden que eso se formaba porque esto era iónico, se formaba la parte polar. Recuerden que es esa parte tenemos el C, doble enlace O, OH, pero siempre lo hacemos O negativo. ¿Por qué? Porque es iónico, como grupo carboxilo. Y la cadena de carbonos que iban hacia la parte apolar, que no interaccionaba con el agua. Mire que el agua le va orientando precisamente estos lípidos. Los lípidos que se formaron precisamente aquí del metano y el CO2. Entonces, tenemos que ahí se forman todos los ácidos carboxílicos o todos los lípidos, donde encontramos la cabeza polar hidrofílica y la cola apolar hidrofóbica. Y esto le da orientación a estos compuestos. Al darle esta orientación, pues van a formar las micelas. Las micelas, que precisamente cómo se van orientando estos lípidos con las partes polares hacia la parte en contacto con el agua y las colas apolares hacia la parte interna. Ahí se forman las micelas. Pero como se fueron uniendo y formando más lípidos cada vez más y más, estos se reorientaron porque estaban en el agua. Como se volvían más grandes, encontramos que se fueron formando dos capas. Entonces aparece la bicapa lipídica. Y la bicapa lipídica nos va orientando, nos va dando la idea de cómo se fue formando la membrana celular, que aún la encontramos hoy en día como una bicapa lipídica. A medida que se va formando esta bicapa, se van quedando incrustadas proteínas, que estas proteínas que se fueron quedando incrustadas, estas que fueron evolucionando, fueron dando origen a los receptores de membrana. Entonces estos complejos que se van dando, en estos receptores, encontramos los alfa hélice. Por ejemplo, que una proteína pueda tener
11, 12, 13, 14 dominios alfa hélice en la membrana celular. Y de esta manera entonces vemos cómo se incrustaron entonces estas proteínas en esa formación de la bicapa lipídica y fue evolucionando más la célula. Luego encontramos algo muy importante, después de que ya miramos cómo se fueron evolucionando todas mis células y fue formando la bicapa lipídica, importante mirar otro compuesto que aparece. Aparece que tenemos las cadenas carbonadas. Como ya ha evolucionado, ya estas atmósferas tenemos el CO2, evoluciona que hay formación de agua, H2O. Mire que en un comienzo no la teníamos en los CO, pero ahora sí ya tenemos la formación del agua. Como ya aparece el agua como HOH, entonces este OH aparece en los grupos hidroxilos. Estos hidroxilos OH se unen a las cadenas carbonadas, formando los hidrocarburos, los hidratos de carbono, formando los hidratos de carbono. Entre ellos, estos hidratos de carbono, vamos a ver que se unen, por ejemplo, 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas, 7 heptosas, 8 octulosas, que hasta ahí tenemos, que conocemos. Pero bueno, en esta formación de estos monosacáridos se forma uno muy importante que es la glucosa, un compuesto formado por 6 carbonos y donde interaccionan los OH. Entonces esta glucosa cobra principal importancia porque es una aldosa y de esta aldosa es donde se va a producir el ATP. Entonces nuestras células empiezan a tener dependencia de este monosacárido, de la glucosa, para poder obtener la energía celular. Y esa energía celular, ese ATP lo va a sintetizar las mitocondrias. Pero estas mitocondrias, ¿de dónde vienen? Estas mitocondrias evolucionan a partir de la simbiosis que hacen estas células procarióticas o bacterias que se unieron a esas células que fueron evolucionando a células eucarióticas y formaron las mitocondrias. O sea que el origen de las mitocondrias viene a ser la simbiosis de una bacteria con esas células eucarióticas que evolucionaron. Y esas células, esas mitocondrias, conservan el ADN mitocondrial que llamamos, que viene a ser el ADN de aquellas bacterias que dieron su origen. Por eso, ahí vamos a ver el ADN mitocondrial. Pero este ADN se encarga de formar los complejos multisistémicos en las mitocondrias. Y esos complejos multisistémicos, que tenemos 5 complejos, son los encargados de formar el ATP en la fosforilación oxidativa. Que esta fosforilación oxidativa depende entonces de la glucosa, que por proceso metabólico, entonces nosotros la glucosa la llevamos a piruvato. El piruvato es el que entra a la mitocondria. Lo convertimos en acetilcoenzima A y va a activar el ciclo de Krebs. Eso lo hacemos en un proceso llamado glucólisis, que es como nosotros internalizamos y metabolizamos la glucosa al interior de nuestro organismo. De aquí también cobra otra importancia. Es que en estos monosacáridos vamos a encontrar que tenemos la manosa, la galactosa y la fructosa. Muy importantes, aquí sobre todo la manosa, porque la manosa se va a unir a otras moléculas de manosa o glucosa, formando cadenas glicídicas. Solo cadenas de glucosa es cadenas glucídicas. Pero aquí hablamos de cadenas glicídicas porque son muy abundantes. Y estas van a formar las glicoproteínas. Que estas glicoproteínas, recuerden que se van a formar en el aparato de Golgi. Desde ahí vamos a ver. Y van a ser lo que van a formar el glicocáliz para la adhesión celular. Entonces, esta es la forma como se fueron evolucionando las biomoléculas. Aquí tenemos una introducción de cómo se formaron estos compuestos.
Entonces, hasta aquí tenemos todo lo que es la formación de las biomoléculas. Y creo que ya que estamos reunidos, podemos aprovechar para explicar el último tema, que es sobre el agua. Porque es la otra parte que vemos. Aquí vemos el agua. El agua, que es importante para para las células. Muy importante el agua. Entonces vamos a mirar que el agua es el componente esencial de todos los organismos y es el más abundante. El agua es la más abundante. Vamos a mirar que en los bebés constituye el 80%. Pero si vemos aquí a nuestra derecha, este porcentaje va disminuyendo a medida que nosotros tenemos más años. A medida que nos desarrollamos, llegamos a nuestra edad adulta y vamos envejeciendo. Se va dando menor cantidad de agua. Y esa menor cantidad de agua se debe a la que disminuye la capacidad de hidroxilación de nuestros aminoácidos. Entre ellos tenemos la prolina y la lisina, que ellos se tienen que hidroxilar y es lo que nos mantiene hidratadas nuestras células. Entonces vemos que en los bebés constituye el 80%, mientras que, por ejemplo, en mujeres de 50 y 70 años el 60%, en hombres de 60 y 70 años el 65%. Vemos que hay una diferencia entre hombres y mujeres del 5%. ¿Qué es lo que hace que haya más deshidratación en la que se pierda un poco más de agua en la mujer? Eso ocurre por los ciclos menstruales, porque ahí se está perdiendo agua. Y también eso va dando, en esos ciclos, la pérdida de agua, la alteración de hormonas y la menopausia. Por eso va a haber esa pérdida. Y se va dando, pues, un poco más en la mujer. Por eso, cuando ocurre esa menopausia temprana, decimos que viene un envejecimiento temprano, porque hay una deshidratación y ocurre porque se pierde la capacidad de hidroxilación de nuestros tejidos, porque ya no se pueden hidroxilar los aminoácidos. Y vuelve y repite que ahí tenemos la prolina y la lisina. O sea que ahí los aminoácidos, cuando estamos jóvenes, vamos a ver en abundancia la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Vamos a ver que el agua en el ser humano se distribuye dentro y fuera de las células. Vamos a mirar que fuera tenemos el agua extracelular y dentro de las células el agua intracelular. Entonces, en este contexto, vamos a mirar que el agua extracelular está formada por el plasma, el líquido intersticial, la linfa, tejido conjuntivo denso, el cartílago y hueso, aunque es en muy poca cantidad, y el agua transcelular también en muy poca cantidad. Vamos a mirar que en el cartílago y en el tejido conjuntivo denso es muy poco el intercambio de líquidos y electrolitos que se puede ocurrir. Y donde más va a ocurrir, lógicamente, va a ser en el plasma, porque es la mayor parte que tenemos de agua extracelular. Y el agua intersticial, que pueden ser, y de hecho se consideran como el mayor volumen del agua extracelular, el plasma, el líquido intersticial y la linfa. Se consideran entonces como el volumen del agua extracelular. Y es el más funcional porque es donde ocurre la mayor cantidad de intercambio de electrolitos. Luego tenemos que el plasma representa el 20% del agua extracelular. En un adulto sano de 70 kilogramos de peso, el agua corporal alcanza aproximadamente de 40 litros, de los cuales 25 son extracelulares. El agua intracelular ocurre más o menos 23 y el agua intersticial 8.5 litros. La composición iónica es importante en el agua, porque esto me va a dar precisamente lo que es el líquido intersticial y es similar en todas las membranas y capilares, que se mantienen siempre en equilibrio, porque se mantienen las fuerzas hidrostáticas en equilibrio, similares. Y también de ellos se mantienen las concentraciones osmóticas, que esto me distribuye
el líquido intra y extracelular. Entonces vamos a mirar que el agua extracelular está determinada por el efecto osmótico y los solutos más pequeños son los que me lo están controlando. Entre ellos tenemos el sodio. El sodio es el que me lo está controlando a través de la membrana celular. Y esta membrana es muy permeable al agua y muy permeable, y también vamos a mirar que es impermeable a los iones muy pequeños. El agua se mueve rápidamente a través de la membrana celular. Y tenemos la acuoporina, que es la que permite ese intercambio rápido del agua intra y extracelular. Y vamos a mirar que tenemos siempre que tiene que permanecer en un estado isotónico. Isotónico quiere decir igual concentración en el agua extracelular que intracelular. Porque si cambia, vamos a mirar al final las alteraciones del agua. Entonces el metabolismo del agua depende y su control del sistema nervioso central, de la parte cardiovascular y renal. Y todas las neuronas y hormonas y procesos autocrinos que se van a dar para controlar el agua. Por ejemplo, la aldosterona. La aldosterona vamos a mirar que está ejerciendo un proceso para el control del sodio. Entonces me va a regular la cantidad de agua extracelular. Entonces esto se va a dar a que haya una distribución entre los compartimentos, tanto intra como extracelulares. Entonces vamos a mirar que tiene que haber una normalidad. Y esta normalidad se caracteriza porque no hay excesos ni defectos. Siempre tiene que estar isotónico por adaptación. Y generalmente los cambios no aumentan del 5% del contenido de agua. Porque vemos que de esto no puede pasar, porque podríamos tener alteración de la parte hídrica de nuestros tejidos. Entonces vamos a mirar que nuestras membranas celulares son, ya como dije, son permeables al agua, y entonces vamos a ver que el equilibrio osmótico, vamos a mirar que depende de la osmolalidad. El agua extracelular depende de la concentración de sodio, y el agua intracelular depende de la concentración de potasio. Pero también puede mirarse que puede alterar la concentración de algunos solutos, como es la urea y la glucosa. Se altera mucho la glucosa, por ejemplo, en los diabéticos. Muchos diabéticos empiezan a tener retención en los tejidos del agua, porque se van alterando, pero ya es por metabolismo de glucosa. No es netamente de esta parte de estos iones, sino es por el metabolismo de la glucosa. Tenemos otros mecanismos de control del agua. Tenemos la sed y la concentración urinaria, que son las principales defensas contra la hiperosmolaridad. Si nosotros tenemos sed es porque nuestro cuerpo necesita de agua y por eso necesitamos consumirla. Mientras que la excreción renal del agua es la principal defensa contra la hiposmolalidad. Quiere decir, por ejemplo, si nosotros tenemos exceso de líquido, tenemos que eliminarlo. Y una de las partes que tenemos, la hiposmolalidad, es precisamente la excreción por la vía renal del agua, de ese exceso de agua que hemos ingerido. Entonces, la manera como nosotros podemos controlarlo. También vamos a mirar que se requiere de la acción de una de las hormonas muy importantes en este control hídrico, que es la argininovasopresina, o la llamada la ABP, o la hormona antidiurética. Recuerda que también de aquí está la aldosterona, que esta también regula, que se une a receptores específicos de túbulos colectores, los receptores B2. Estas están acoplados a AMP cíclico. El AMP cíclico lo vamos a ver como un mensajero muy importante en nuestras células y en el control, no solamente aquí como en este caso vemos del agua, sino en el control metabólico. Vamos a ver el AMP cíclico en las partes más importantes y controles que tiene que ver cómo nosotros mantenemos una regulación de la glucosa en nuestro organismo. Y cómo por ejemplo, tenemos que activar procesos para que nuestro cuerpo le proporcione la glucosa al cerebro, que depende exclusivamente de glucosa para obtener la energía celular. Entonces, estos procesos, activación del AMP cíclico se da por un proceso de fosforilación que se da
en un proceso que se va dando en fosforilación al interior de nuestras células, dado por los receptores que se activen, que vamos a activar estos receptores dependientes, por ejemplo, de adrenalina, noradrenalina, glucagón, etcétera. Es que hay diferentes procesos que tenemos que verlos y estudiarlos para entender esto que yo estoy mirando acá. Cómo se promueve la fosforilación al interior de las células y cómo se va dando desde la membrana luminal hacia la parte del interior del citoplasma y cómo se van activando las unidades de acuoporina, que le va dando forma a estos canales permeables al agua en estos túbulos colectores medulares a través de los cuales se reabsorbe agua hacia el intersticio renal. Y es así como nosotros no estamos eliminando siempre agua, sino que reabsorbemos, porque también podemos reabsorber el sodio. Entonces no tenemos que deshidratarnos. Todo esto nos mantiene un equilibrio hídrico en nuestra célula. Gracias a estas acuoporinas que se van interaccionando, y vemos que últimamente se han identificado como la acuoporina 3 y la acuoporina 4. Vamos a mirar las propiedades físico-químicas del agua y su efecto y su importancia a nivel de nuestro funcionamiento orgánico. Vamos a mirar que una de las propiedades importantes del agua es el punto de ebullición. El agua es un hidruro H2O y en la temperatura ambiente es líquida. El siguiente hidruro es H2S. El H2S es gas. Y mire que el agua, siendo un hidruro, se mantiene muy estable hasta 100 centígrados. Entonces, vamos a mirar que esto permite un desarrollo de muchas especies en los mares que se adaptan desde aguas muy frías hasta los trópicos, que son aguas cálidas. Entonces, esto hace que haya una gran variabilidad, se hayan desarrollado muchas especies a nivel de estas temperaturas que ha tenido el agua. Hasta las bacterias aprovechan esta parte, porque vemos que hay bacterias que se pueden adaptar precisamente como las bacterias ferropénicas, que se pueden adaptar a 100 centígrados. Luego tenemos que este punto de ebullición que conserva el agua líquida estable de 0 a 100 centígrados, que es muy estable. Vamos a mirar otra propiedad del agua que es importante, que es el calor específico. El calor específico es la capacidad de absorber calor, que es una propiedad importante que tiene el agua. Puede absorber mucho calor y esto le permite, y es mayor que la de cualquier líquido que tenemos nosotros en el organismo. Y esta capacidad de almacenar calor en el agua es lo que le permite que nosotros, si tenemos, por ejemplo, reacciones exotérmicas, o sea que estamos eliminando mucho calor, nuestra temperatura corporal no aumenta de 37 centígrados. Entonces, este proceso, vamos a mirar que esta absorción de calor va a actuar como un mecanismo tampón y amortiguador para que se nos aumente nuestra temperatura corporal cuando hay reacciones exotérmicas. Por ejemplo, una reacción que ya mencioné, la glucólisis. La glucólisis son reacciones exotérmicas donde se liberan grandes cantidades de calor y ese calor es absorbido por el agua y eso también vamos a ver que se va distribuyendo también por el organismo. Porque eso también va a estar encadenado con la conductividad térmica. Pero aquí estamos hablando del calor específico, que es el que me permite absorber esa cantidad de calor extra, o sea que se me está aumentando por reacciones exotérmicas en el organismo. Otro es el calor de vaporización. El calor latente de vaporización le permite que un organismo se pueda adaptar a diferentes temperaturas. Se puede adaptar a temperaturas que estén mucho más bajas que la que tenga el organismo, mucho más bajas que la del organismo. Nuestra temperatura es 37 centígrados, pero nosotros podemos perfectamente ir hacia los polos. Está por debajo de 0, menos 20, menos 30 centígrados. Mucho más abajo
Entonces, lo que me permite que el agua me mantiene precisamente por el calor de vaporización que nos adaptemos a esas temperaturas tan bajas. O lo otro es a temperaturas muy altas, en verano. Por ejemplo, en verano, fácilmente unos países pueden llegar a 40, 45, como ocurre hacia el Mediterráneo. Y entonces se elimina el exceso de calor por medio de la sudoración. Eso me permite eliminar ese exceso de calor que nosotros tenemos del medio ambiente. Y así adaptamos nuestro organismo a diferentes grados de temperatura gracias al calor de vaporización que me permite mantener en equilibrio la temperatura interna corporal. Por estos mecanismos que yo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si estamos a una temperatura muy calurosa, vamos a mirar que el organismo pierde continuamente agua por la piel, por los pulmones, por la sudoración, y de esta manera se actúa como un amortiguador de calor. Luego tenemos la conductividad térmica. La conductividad térmica es la mayor que cualquier otro líquido orgánico. El agua influye en la termorregulación corporal al conducir fácilmente el calor y por lo tanto puede conducir rápidamente la temperatura a todos los órganos del cuerpo humano, a todos los tejidos del cuerpo humano. Entonces vamos a mirar que en esta forma se mantiene estable el calor interno de nuestro organismo. Algunas partes son mucho más sensibles. Por ejemplo, tenemos la oreja, la nariz, pues se pueden enfriar y por eso fácilmente se nos congelan y podemos perder una oreja. Y estas se parten con facilidad cuando están totalmente congelados. Pero, claro, si nosotros no tenemos una buena termorregulación y una buena agua para que nos lleve rápidamente calor a todo el organismo, pues perdemos y pueden congelarse algunos de nuestros órganos. Lo otro tenemos es la tensión superficial. La tensión superficial es la más alta después del mercurio, porque casi todas las sustancias disueltas en el agua son capilarmente activas. Y esto es lo que ayuda a que haya mayor intercambio celular. O sea que toda sustancia que esté disuelta en el agua se intercambia fácilmente en los tejidos. Por eso dice facilitando con ello el intercambio de las sustancias entre los tejidos. Y eso se da ese intercambio gracias a la tensión superficial. También la tensión superficial es lo que le da precisamente aumento en contacto entre las superficies, contacto célula a célula. Esto hace que los epitelios alveolares secreten más sustancias tensoactivas para que de esta manera se disminuya la tensión superficial de los líquidos que revisten los alvéolos y haya mayor intercambio de CO2 y oxígeno. Entonces así se va intercambiando el CO2 y el oxígeno hacia nuestro interior y sobre todo en la parte de nuestros pulmones, de nuestros alvéolos. Es el que nos van a encargar del intercambio oxígeno y CO2. Esa es la gran importancia que tiene la tensión superficial del agua. Luego tenemos otra que actúa como disolvente de moléculas anfipáticas. Vimos cómo se forman las micelas. Entonces, esa propiedad que tiene el agua es que disuelve los lípidos, o sea, aquellos grupos que tienen una parte polar y no polar, que tienen interacciones hidrofílicas, hidrofóbicas, y se formen entonces las micelas y todos los componentes celulares anfipáticas tienden a formar estructuras de las partes no polares, mientras que las polares son hidrofílicas. Entonces, en ellos vamos a mirar que de esta manera es como nosotros podemos ir haciendo estos compuestos que son insolubles en agua, se vuelvan solubles en agua, gracias a esta dispersión que se da por el agua con las moléculas anfipáticas. Tenemos que el agua es un disolvente de compuestos no iónicos. Compuestos no iónicos vamos a mirar que están formados por enlaces covalentes. Entre ellos tenemos alcoholes y ácidos carboxílicos de peso molecular bajo, de bajo peso molecular. Entonces vamos a mirar que en ellos, vamos a mirar por ejemplo el metanol y el etanol son muy solubles en agua.
Son solubles en agua y se disuelven fácilmente. Vamos a mirar que tenemos que actúa como disolvente de las sales cristalizadas y todos los compuestos iónicos. De ahí que aquí tenemos el agua, va a disolver todos los compuestos iónicos, todas las sales, dando una orientación y facilitando la distribución alrededor de un ion, para de estas maneras debilitar las interacciones electrostáticas. Y de aquí se desprende todo lo que es el electrolito débil y el concepto de pH. También vamos a mirar que en el organismo se forman mucha cantidad de hidrogeniones. Estos se dan debido al catabolismo de muchas proteínas en nuestro organismo. Vamos a ver que muchos de estos compuestos liberan hidrogeniones hacia la parte extracelular. Y es muy importante en el proceso metabólico, precisamente porque nos va dando esa acción en nuestras células. Por eso dice que ácidos son de gran importancia, porque disocian los iones hidrogeniones y aniones, y al mismo tiempo le va a dar para que haya intercambio. Vamos a mirar que uno de los compuestos que más se nos va a formar es cuando nosotros absorbemos el CO2. Por la anhidrasa carbónica vamos a formar el ion bicarbonato. El ion bicarbonato es uno de los que más vamos a mirar que actúa como un tampón fisiológico. Un tampón fisiológico porque me permite mantener estable el pH. Luego vamos a mirar que vamos mirando que esta concentración se va dando en el agua, como les decía, en el líquido extracelular, gracias a que va saliendo estos hidrogeniones por el catabolismo de muchas proteínas que se van catabolizando en nuestras células y van liberando estos hidrogeniones. Pero esto es lo que me permite que mantengamos entonces la síntesis del ion bicarbonato. El ion bicarbonato vamos a mirar que es el que mantiene estable el pH neutro. Lo tenemos entre 7 y 7.4, lo máximo que puede ir y llegando un poquito alcalino, lo máximo que puede ser. Lo que no tenemos en nuestras células es que llevarlos a pH ácidos. Generalmente sí hay buena función a un pH alcalino. Por eso nuestro cuerpo, para mantener estable este pH, se da los tampones fisiológicos, que son la primera defensa, como dice ahí, frente a cambios de pH corporales. Y aquí ya, para terminar esta parte, y hoy, vamos a mirar las alteraciones del metabolismo hídrico. Entonces, dentro de las alteraciones del metabolismo hídrico tenemos la deshidratación. Dentro de la deshidratación tenemos 3 tipos: isotónica, hipertónica e hipotónica. Isotónica quiere decir igual concentración intra y extracelular. Entonces, el desplazamiento del agua, no hay desplazamiento hacia ningún lado. ¿Cuándo ocurre esta deshidratación isotónica? Cuando tenemos, por ejemplo, mucho vómito, mucha diarrea, cuando estamos perdiendo sangre por una herida, cuando hay porque ahí estamos perdiendo plasma. Entonces ahí estamos perdiendo cantidad de agua. Y entonces ahí tenemos una deshidratación isotónica. Luego tenemos la deshidratación hipertónica. La deshidratación hipertónica se da un desplazamiento del agua hacia la parte extracelular. ¿Cuándo ocurre esta deshidratación? Cuando hay un aporte insuficiente de agua, pérdida de agua a través de la piel, los pulmones y el intestino. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a un desierto y no llevamos agua, no podemos, si nos da mucha sed y no podemos consumir, pues vamos a mirar que se va perdiendo el agua extracelular, porque lo está diciendo que el agua se va hacia la parte extracelular. Entonces se está perdiendo. Y necesitamos urgente consumir el agua para que vaya a equilibrar la cantidad de agua que necesitan nuestras células y el organismo. Por eso, aquí hablamos de una deshidratación hipertónica. También, si vamos a ese desierto y tenemos que caminar, sudamos, transpiramos, vamos perdiendo cantidad de agua. Y perdemos agua por pulmones e intestino. Vamos perdiendo cantidad de agua. Por eso es que necesitamos, si vamos a caminar una caminata, llevar cantidad de agua porque sudamos. Entonces tenemos que mantener nuestro equilibrio tanto en el agua intracelular como en el agua extracelular. Luego tenemos la deshidratación hipotónica. Esta es cuando se pierde
la cantidad y el desplazamiento del agua se da hacia la parte intracelular. Cuando vamos a mirar que se pierde esa agua intracelular, cuando hay aporte insuficiente del ion sodio. Eso se da por una alteración de la aldosterona, y que yo les hablaba de una de las hormonas que es importante de las suprarrenales, que es la aldosterona, porque la aldosterona me ayuda al control del sodio. Entonces, cuando tenemos insuficiencia renal, nosotros podemos tener pérdida de agua. Y esto se da porque hay pérdida del ion sodio. Entonces, vamos perdiendo esa cantidad de agua, y por eso el desplazamiento del agua es intracelular. Luego tenemos la hiperhidratación. Lo mismo, hay isotónica, hipertónica, hipotónica. La isotónica no hay desplazamientos en ninguna parte, entonces será cuando hay infusiones isotónicas, cuando tenemos deficiencias de proteínas o insuficiencia cardíaca. También esta hiperhidratación puede ocurrir, por ejemplo, y hay insuficiencia cardíaca en muchos pacientes diabéticos. Puede ocurrir eso, por eso se da esa retención de líquidos. Porque esto altera también la parte del corazón, por eso en ellos hay insuficiencia cardíaca. Y eso va conduciendo después a una alteración renal. Luego tenemos la hiperhidratación hipertónica, que se da hacia el espacio extracelular cuando ocurre por ingestión de soluciones hipertónicas, como en el síndrome de Kohn y Cushing, ahí en este que se va reteniendo el agua, y eso se da hacia el espacio intracelular. La hipotónica se da hacia el espacio extracelular. Se da por un aporte excesivo de agua y por infusiones sin sal, o sea, sin sodio. Cuando se le va bajando, entonces tenemos que se retiene ese exceso de agua en la parte intracelular, y entonces tenemos una hiperhidratación hipotónica. Con esto se mira la importancia que tiene el agua. Y vean que aquí estamos mirando cómo es importante el sodio y el potasio, porque el potasio, recuerden que el potasio lo veíamos para retenerlos en la parte intracelular, el sodio en la parte extracelular. Bueno, con esto doy terminado este proceso de alteraciones del agua. Pues me alegra haber compartido con ustedes estas clases que desafortunadamente nos ha tocado así. Gracias. Profe, gracias. Bueno, no te espero que... Yo ahorita te envío, Samuel, las diapositivas para que las compartan. Listo. Listo. Profe, Gracias. no, bueno, esperemos de pronto a que ellos se desconecten. Y ya Sí. le digo cómo se hace para el siguiente grupo, para el grupo de 4 a 6. Gracias, profe. Profe, también nos vas a compartir el documento del origen de la vida, ¿el origen? Eso de las biomoléculas, gracias. Espera, también que no lo... Sí, por favor, también nos comparte el documento del origen de las biomoléculas. Sí, claro, sí. Yo ahorita lo comparto para que lo tengan.